Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por estar presentes en esta presentación. Yo quisiera compartir con ustedes hoy un poco acerca de la estancia de investigación que hice con el apoyo del CONACYT a la Universidad de Queen's University en Belfast, Irlanda, y también compartir un poco acerca de la investigación que hacemos acá en Paraguay con respecto a microbiomas o comunidades de microbianas, de microorganismos en distintos hábitats. Parte de la presentación que voy a dar es una presentación que di, de hecho, como profesor invitado en la Queen's University, que fue parte de la serie de seminarios en la Facultad de Ciencias Biológicas en esa universidad. Entonces voy a compartir un poco de eso también y justamente lo que hicimos en el laboratorio en la Universidad de Queen's. Bien, antes que nada, la Universidad de Queen's se encuentra en la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, Reino Unido. Y específicamente hice una visita al laboratorio de la profesora Sharon Hughes. Ella es bióloga, zoóloga y tiene un trabajo extenso en lo que es la parte de comunidades de microorganismos o microbiomas en el contexto de ganadería, específicamente lo que es el rumen. Y este, por ejemplo, esta figura que aparece acá es una de las clases que ella da o webinars, donde se enfoca principalmente en lo que sería el microbioma del rumen y cómo hacer que tanto la agricultura o la ganadería en sí sean aliadas en el desarrollo sostenible para las economías de los países. Algo muy interesante durante mi estancia fue que durante el tiempo que estuve ahí, que fue 2 semanas, ella tenía, por ejemplo, que tener reuniones con representantes del gobierno británico en cuestiones de políticas públicas que conciernen a lo que es producción. ¿Sí? Entonces, algo que me llamó mucho la atención de cómo del gobierno la estaban llamando a ella para consultarle de qué debían hacer, qué debía hacer el sector productivo para generar o tener producción más sostenible, ¿sí? Entonces vemos cómo en el Reino Unido, por ejemplo, el rol de los científicos es tan importante para lo que es la producción sostenible y más allá de lo que es investigación pura, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos la investigación pura para tener soluciones que tienen llegada a la gente, que tienen llegada a la sociedad y para resolver problemas globales como en este caso es el cambio climático? Además de eso, con el laboratorio de la profesora Sharon, mi laboratorio acá en FACEN, en la Universidad Nacional de Asunción, estamos ahora justamente en procesos finales para iniciar una colaboración donde el tema central es básicamente el microbioma del rumen y de cómo hacer que la generación o la producción ganadera sea más sostenibles. Ahora, ¿en qué sentido, verdad? Principalmente el ganado, cuando está creciendo, cuando come, ¿verdad? Hay un grupo de microorganismos que se conocen como arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero que dentro de este grupo de microorganismos hay aquellas que son capaces de generar un gas que se conoce como metano. Y este metano es un gas de efecto invernadero, pero más allá del efecto que tiene como en lo que sería la captación de calor del sol, ¿verdad? También tiene un rol en el peso del animal, porque es básicamente el alimento que el animal come o el carbono que viene de lo que está comiendo, que se pierde en forma de metano en vez de formar parte del carbono de proteína, o sea, de la carne. Entonces, realmente el productor también está perdiendo el peso del animal en forma de este gas. De ahí la importancia de articular lo que es la parte científica, la parte productiva y la parte también de políticas públicas, porque obviamente la producción ganadera, la producción en sí son muy importantes por la economía de los países. En el caso de Paraguay, como sabemos, la ganadería tiene un rol muy importante en nuestra economía. Estamos en el top 10 de los mayores exportadores del mundo, así que cualquier tipo de innovación biotecnológica que venga y que apunte en esa dirección tiene un peso importante en la economía. Y quisiera nuevamente recalcar esa experiencia que tuve al ver cómo la profesora fue invitada por gente del gobierno para escuchar recomendaciones de qué hacer para seguir produciendo, para proteger al productor, pero utilizando biotecnología. Bien, los objetivos de esta visita
eran principalmente dos. Una de ellas era ver los métodos para cultivo de este tipo de organismos, las arqueas metanogénicas del rumen, y también eran métodos para identificar a estos aislados microbianos. Eh, si bien nosotros trabajamos mucho acá en microbiología, en el departamento de biotecnología, hay muchas, digamos, dificultades a la hora de trabajar con arqueas porque son microorganismos más difíciles de crecer. Inclusive se les suele llamar de forma coloquial como microorganismos bastante difíciles de crecer o fastidiosos incluso. Entonces, durante este viaje, acá hay una foto justamente de parte de la universidad en Queens, que como ven acá tiene ese tipo de arquitectura bastante llamativa, bastante hermosa en realidad. Y bueno, visité también un centro de lo que es la parte de generación de alimentos y agricultura, AFBI se llama, que está en un pueblo cerca a Belfast. Y allí, por ejemplo, tienen muchos animales, como esta figura de acá. Y estos animales principalmente, o este instituto principalmente se dedica a hacer investigación con estos animales, no solamente ganado vacuno, sino también con otras especies. Y como mencioné hace rato, el gran interés acá es cómo hacer generación, cómo producir de forma sustentable. Entonces, tienen un sinfín número de sensores para medir, por ejemplo, metano. También tiene cámaras, por ejemplo, donde los animales entran y se puede medir en tiempo real la generación de estos gases. Eh, También, por ejemplo, se puede medir la cantidad de alimento que van consumiendo y de esa forma calcular de forma bien precisa o estequiométrica cómo el carbono está yendo desde el alimento hasta peso animal o peso de gas, por ejemplo. Acá en esta figura está un secuenciador, entonces los métodos que utilizamos también para la parte de identificación se centraron tanto en la secuenciación del gen que se conoce como 16S-rRNA, que funciona básicamente como un código de barras que nos permite identificar los microorganismos con certeza hasta nivel de familia, pero algunas veces también hasta nivel de género. Y otra metodología que utilizamos también ahí en el laboratorio fue utilizando lo que sería espectrómetro de masa Malditov, aunque este todavía estaba en proceso de, digamos, optimización, porque la base de datos del Malditov comparado con el 16S es mucho más pequeño. Entonces, si bien la metodología funciona bien, en muchos casos daba como que no identificaba o no encontraba un par, digamos, con la muestra que nosotros metíamos ahí dentro. El cultivo de los microorganismos se daba también a pequeña escala, a escala, digamos, de Erlenmeyer o similar, sería menos de 250 mililitros. En todos los casos, en condiciones anaerobias, es decir, sin la presencia de oxígeno. Estos microorganismos son muy sensibles al oxígeno, por lo que el cuidado de eso era algo fundamental. Y como mencioné hace rato, también di una clase magistral donde compartí sobre los trabajos que hacemos acá en Paraguay. Al fin de este periodo de 2 semanas, entonces lo que hicimos fue la toma de muestras de rumen, se hacía de animales fistulados, es decir, animales que tienen aberturas en su rumen, en su estómago, en uno de sus estómagos. Luego el cultivo y posteriormente la identificación. La visita al AFBI, que es este centro que está acá, fue, digamos, para complementar esta estancia de investigación, porque el grupo de Sharon quería justamente mostrarme cuáles son el tipo de infraestructura que tienen ellos para hacer este tipo de trabajos con animales, ¿sí? Entonces, y obviamente este tipo de trabajos son altamente multidisciplinarios, donde trabajan biólogos, trabajan zoólogos, trabajan veterinarios, agrónomos, biólogos moleculares, etcétera, porque es una integración de conocimiento para poder responder preguntas que son realmente de gran impacto. Necesariamente tiene que ser multidisciplinario. Ahora, entonces, en eso trató este viaje de forma breve. Yo voy a compartir con ustedes ahora los trabajos que hacemos en la parte de microbioma en Paraguay. Nuevamente, este es el trabajo que presenté en el curso que di allá en Belfast. Y bueno, me presento nuevamente, yo soy Walter Sandoval,
Yo soy bibliólogo, tengo un PhD en microbiología y hice un postdoctorado en biología química en Estados Unidos. Y mi foco principalmente es el estudio de microorganismos, fisiología microbiana, es decir, cómo los microorganismos hacen lo que hacen, ya sea en cultivos puros o también en lo que sería la parte de microbiomas o comunidades de microorganismos. Entonces, estoy muy interesado en lo que es microbiología fundamental y también la parte de microbiología aplicada, ya sea, como mencioné recién, en cultivos puros o en consorcios. Ahora, ¿por qué me parecen interesantes los microorganismos? Si pensamos, nos enfocamos en lo que sería la biosfera de la Tierra, es decir, la capa de la Tierra donde hay vida, hay un número bastante alto de microorganismos ahí. De hecho, hay más microorganismos sobre la Tierra que el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Es un número bastante alto, pero más allá de ese gran número, es una cuestión de qué están haciendo. Porque muchos de estos microorganismos tienen funciones metabólicas que son únicamente microbianas, que no tienen ni las plantas, tampoco tenemos los animales, no tienen los hongos, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos están involucrados, por tanto, en salud humana, en fertilidad del suelo, en la generación de metano, como comenté recién, y algo que es realmente, digamos, no tan secreto. Faltan datos con respecto a Paraguay, porque obviamente estamos en nuestra infancia todavía lo que sería el estudio científico en Paraguay en términos generales. Entonces, dada la importancia de estos microorganismos, del microbiomas, en todos estos aspectos que tienen gran rol en el bienestar humano, de ahí mi interés básicamente en estudiar estos microorganismos, ya sea aislados o en comunidades, en todos estos nichos. Al hablar en términos de comunidades microbianas, por tanto, tenemos más allá que solamente individuos, tenemos poblaciones y luego poblaciones que están interactuando con comunidades, donde de repente cada microorganismo puede estar dando una función metabólica que otras no tienen y de esa forma están teniendo distintos tipos de interrelaciones. Por ejemplo, pueden ver que hay interacciones de mutualismo donde dos microorganismos se benefician, o comensalismo donde uno principalmente se beneficia más que otro. Puede ser que uno esté inhibiendo el crecimiento de otro microorganismo, que se conoce como mensalismo, por ejemplo. Y finalmente también podemos hablar de lo que es sinergia, donde ambos o más de un microorganismo realmente se beneficia muchísimo más que simplemente al estar en una relación de mutualismo. En términos generales, en términos biotecnológicos, la sinergia y la inhibición por amensalismo son puntos muy interesantes que, digamos, nos enfocamos mucho en mi grupo de investigación. Por un lado, del punto de vista de sinergia, por ejemplo, cuando podemos utilizar en gran medida la interacción de más de dos microorganismos, porque en este sentido, uno más uno no es dos, sino que es mucho más que eso. Y luego la inhibición, por ejemplo, el amensalismo puede ser que se deba a la generación de algún tipo de compuesto que ese microorganismo está generando para tener algún tipo de ventaja con respecto a otros microorganismos. Desde el punto de vista médico y biotecnológico, eso es muy interesante porque podría significar, por ejemplo, la creación de un nuevo antibiótico, por ejemplo. Especialmente si pensamos ahora en el contexto del gran número de microorganismos que están, digamos, surgiendo, que son resistentes a antibióticos de última generación. Entonces, estos puntos son bastante interesantes desde el punto de vista biotecnológico. Ahora, la diversidad microbiana es algo que se tiene presente desde hace relativamente poco y se debe gracias principalmente a lo que sería el desarrollo de técnicas de secuenciación de última generación. Secuenciación, por ejemplo, como mencioné hace rato, el gen 16S, que funciona como un código de barras. Igualmente, si no nos enfocamos solamente en ese gen en particular de las bacterias o procariotas en general, podemos hacer una secuenciación del cromosoma en forma total, que se conoce como metagenómica shotgun o escopeta sería, donde podemos identificar no solamente quiénes son, sino también qué hacen al poder identificar la mayoría de los genes que estaban en esa muestra. Entonces, gracias a estas técnicas de secuenciación de última generación es que sabemos que existe gran diversidad de microorganismos
Entonces, en esta figura que está acá, que es básicamente el árbol de la vida, pero utilizando técnicas de biología molecular para tener, digamos, mayor precisión, vemos que todo esto son bacterias, como ven, son muy diversos. Nosotros, animales, y las plantas, los hongos, etcétera, somos los eucariotas, solamente somos este pequeño grupo que está acá. Y luego tenemos las arqueas, por ejemplo. Entonces, como pueden ver acá, en términos de los procariotas, bacterias y arqueas, tenemos una grandiosa diversidad. Y eso es lo que nos interesa porque significa, por tanto, que dentro de esta gran diversidad hay mucho que todavía nos falta descubrir y mucho que, por tanto, dentro de esos descubrimientos pueden haber, por ejemplo, la cura contra el cáncer, puede haber la cura contra enfermedades nuevas, la cura contra el VIH, cura contra esas enfermedades más nuevas. Puede ser, por ejemplo, algún tipo de solución contra el cambio climático, descubrimiento de nuevos tipos de materiales que puedan ser útiles, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de estudiar la diversidad microbiana y de tener en cuenta que realmente todavía hay mucho por descubrir en lo que sería el mundo microbiológico. Algo interesante también al pensar desde el punto de vista de microbiomas o comunidades microbianas es que existen metodologías para poder modificar lo que hacen, sus funciones. Entonces esta figura que viene de un review básicamente muestra distintas técnicas para hacer esto. En el eje X trata de mostrar lo que sería la magnitud del cambio y en el eje Y la especificidad del cambio. Por ejemplo, pueden ser técnicas que se basen en tecnologías químicas. Por ejemplo, un antibiótico sería una técnica química. Prebióticos también puede ser un método químico. Prebióticos son fibras no solubles que aumentan la abundancia de microorganismos benéficos en el intestino, por ejemplo. Eso sería un método químico. O pueden ser también métodos celulares donde lo que hacemos es agregar un grupo de microorganismos o un microorganismo en una comunidad ya establecida y luego esperar o ver que haya un cambio en esa comunidad. Ahí, por ejemplo, puede ser el uso de probióticos, o sea, ya, por ejemplo, si consumimos yogur, por ejemplo, eso sería una introducción de microorganismos en nuestro intestino, por ejemplo, y entonces hay un cambio ahí. O puede ser también trasplante fecal, también sería una metodología, o el uso de comunidades microbianas sintéticas, que más adelante voy a hablar también en mi charla. Y finalmente pueden ser métodos basados en DNA, donde se pueden utilizar, por ejemplo, fagos, que son virus de bacterias, o directamente algún otro método que involucre la movilización de elementos de DNA. Bien, y eso en términos de introducción, digamos, de mi área de investigación acá en FACEN, en la UNA, también con el sector privado que voy a mostrar más adelante. Entonces voy a compartir con ustedes las tres áreas claves en las cuales estamos utilizando o estudiamos microbiomas. El primero de ellos es la parte microbioma de la parte de ganado. Como mencioné hace rato, yo estudié muchos años en Estados Unidos y vine a Paraguay repatriado justamente por el CONACYT con las becas de repatriación y radicación. Y el proyecto que yo había escrito en aquel entonces fue caracterizar el microbioma del rumen del ganado paraguayo comparando animales del Chaco con animales de la región oriental, ¿sí? Entonces queríamos ver si es que las diferencias que hay en términos climáticos, de suelo, en términos de lo que sería la parte de pasto, etcétera, si tiene algún tipo de efecto en el microbioma del rumen. Nuevamente, ¿por qué el rumen nos interesa? Porque el rumen tiene un rol importante en la generación de gas metano, pero también en el peso del animal, porque ahí están los microorganismos que van a ayudar a la vaca o al animal, ¿verdad?, a digerir lo que está comiendo. Entonces, nuevamente, son importantes para la digestión, proveen enzimas y funciones que son únicas del microbioma, por tanto ayudan en la digestión de fibras. Algunos de ellos generan metano, como comenté recién. Y bueno, obviamente el metano afecta en términos de gases de efecto invernadero, pero también según algunos estudios, hasta 12% del peso del animal se pierde en forma de este gas. Entonces, de ahí su importancia. Bien, entonces lo que hicimos fue durante ese proyecto, que fue de 2020 a 2021, hicimos la secuenciación del rumen. En este caso fueron
40 animales, 20 de cada región. Hicimos el tipo de secuenciación que se conoce como shotgun metagenómico, como comenté hace rato. En este caso no nos enfocamos solamente en el gen 16S, sino que secuenciamos todos los cromosomas que están ahí. Y lo que encontramos básicamente es que había mayor diversidad microbiana en el Chaco que en la región oriental. Acá índice Shannon significa eso, diversidad alfa significa eso en términos de lo que sería ecología acá de microbiana. Entonces encontramos que habían significativamente mayor diversidad en el Chaco que en la región oriental. Sin embargo, al analizar en términos de sexo, en este caso serán vacas o novillos, por ejemplo, no encontramos diferencias significativas, pero las vacas tenían ligeramente mayor variabilidad que los novillos. Ahora, esta figura que está acá, que parece bastante confusa, muestra a nivel de especie cuál era la composición del microbioma de estas muestras. Acá simplemente estoy mostrando lo más abundante. Encontramos principalmente Prevotella, Ruminócola, que justo como dice el nombre, ¿verdad? Es normalmente encontrado en rumiantes. Encontramos también Fibrobacter. Acá me muestra Bos taurus, que es justamente la especie del animal, obviamente no es una bacteria, es el animal en sí. Eso porque este tipo de tecnología secuencia absolutamente todo lo que hay en la muestra, no se enfoca en un código de barras que es exclusivo procariota, sino todos los genes que están ahí, entre otras especies incluidas Escherichia coli, Pseudomonas, etc. Ahora, al analizar estos datos, porque la figura que mostré recién sería muestra bastante cruda, raw, analizar los datos en términos de diversidad beta. Diversidad alfa, como mostré hace rato, era qué tan diversa es cada muestra. Diversidad beta es cuando analizamos ya cómo entre las muestras se parecen. Entonces, en esta figura que está acá, que se conoce como Principal Coordinate Analysis o análisis de coordenadas principales, mientras más cerca estén las muestras entre unas con otras, significa que son más parecidas. Entonces lo que vemos acá al colorear de acuerdo de dónde vienen las muestras, por ejemplo Chaco en azul y la región oriental en naranja, vemos que forman dos clústeres distintos. Entonces efectivamente hay cierta diferencia acá que se observan y que vimos, por ejemplo, en términos de la abundancia o la diversidad alfa, por ejemplo. Pero vemos también que en diversidad beta también se ven diferencias. Al mirar en términos de sexo, también se forma un clúster, o sea, dos clústeres distintos. Principalmente vemos que los novillos se encuentran en esta región y las vacas un poco más alejadas, pero obviamente hay una región acá que digamos están overlapping entre ellas, o sea que están en unas sobre otras. Entonces vemos comunidades distintas en ambos casos. Eso fue en términos taxonómicos. Al mirar en términos funcionales, es decir, al enfocarnos no solamente en quiénes están ahí, sino en qué hacen ahí, al mirar todos los demás genes, también se ven ciertas diferencias, aunque menos evidentes. También vemos que tenemos un clúster un poco más separado en la región Chaco y la región oriental, y menos evidente en términos de sexo. Entonces, es como que realmente en términos de sexo quizá haya un poco más de diferencia en términos taxonómicos, pero no tanto funcionales. Pero en términos de región sí hay mayor cambio en términos funcionales y también en términos taxonómicos. Ahora, esto significa dos cosas. Por un lado, vemos redundancia metabólica, es decir, cuando no hay cambios taxonómicos, o mejor dicho, cuando hay cambios taxonómicos, pero no tanto en términos funcionales, probablemente un microorganismo está ocupando el nicho de otro microorganismo. Pero en el caso donde vemos cambios también funcionales es porque realmente las condiciones son distintas, por lo tanto los microorganismos tienen que estar realizando otras funciones metabólicas que en la otra condición no lo podrían hacer. Al analizar en términos de cuáles son las diferencias significativas, acá, o sea, todos estos análisis son bioinformáticos, obviamente, se usan muchos algoritmos. Acá utilicé uno que se llama MetaPalm, por ejemplo, donde respondí la pregunta de básicamente cuáles son los microorganismos que estaban significativamente más abundantes en un grupo de muestra que en otro. Por ejemplo, en el Chaco encontramos mayor abundancia de microorganismos que generan metano, lo cual fue muy interesante. Entonces,
las vacas, o sea, los animales que vienen del Chaco producen mayor cantidad de metano. Muy interesante. En la región oriental encontramos, sin embargo, mayor abundancia de microorganismos que están correlacionados a mejor rendimiento o a mejor eficiencia alimentaria. También es muy interesante. En términos de sexo, entonces en las vacas mayor cantidad de Prevotella, por ejemplo, Methanobrevibacter también, entonces también había mayor cantidad de microorganismos que generan metano, y en los novillos mayor cantidad, por ejemplo, de Bacterium y Fibrobacter, que son reconocidos por metabolizar mayor cantidad de fibras. Entonces estas son algunas diferencias significativas que encontramos, pero todavía nos faltan hacer otros análisis en otros contextos para ver qué otras diferencias hay. Pero más allá de eso, algo que también es muy interesante es, o que trae la pregunta es de cómo podríamos manipular estos microbiomas para disminuir la generación de metano y aumentar la abundancia de microorganismos que son, o que ayudan en la eficiencia de lo que sería la alimentación. Otro objetivo de ese proyecto de repatriación fue la búsqueda de compuestos químicos que inhiban selectivamente la generación de metano. Entonces esto hicimos en colaboración con mi colega doctor Diego Galeano, que está en la FIUNA, acá en la UNA también. Y lo que hicimos, o sea, lo que él hizo fue un algoritmo que en base a inhibidores conocidos de estas dos enzimas que son clave en la generación de metano, hizo un machine learning que básicamente un algoritmo que buscaba cuáles estructuras eran comunes dentro de esos compuestos, y dentro de esos compuestos otra vez, o mejor dicho, esas características comunes dentro de esos compuestos, cuáles compuestos dentro de la librería química de Harvard tienen estas estructuras químicas y por tanto podrían ser potenciales inhibidores de metanogénesis. Entonces, hicimos este tipo de análisis y tenemos ahora una lista de potenciales inhibidores que aún nos falta probar tanto in vitro como in vivo para ver qué tan eficientes son en la inhibición de metano. Ahora, este trabajo vamos a continuar haciendo con la Universidad de Queens, que ahora, como les mencioné hace rato, estamos en proceso de formalizar acuerdos, formalizar colaboraciones entre mi laboratorio y el de ellos para poder evaluar esto. Entonces, finalizando esta parte, hay diferencias significativas en el rumbo del microbioma de animales que vienen del Chaco y la región oriental, y ahí pudimos identificar potenciales inhibidores de metanogénesis. El otro trabajo que voy a compartir con ustedes es el proyecto de microbioma de paraguayos. Esta figura que muestra acá, que fue publicado en el 2022, muestran los trabajos que hay en el mundo con respecto al microbioma de humanos. Como ven acá, Paraguay está en blanco, porque hasta entonces no había ningún trabajo que trate de responder la pregunta de cuál es el microbioma de los paraguayos. En términos generales, el sur global, que se conoce en toda esta zona, América Latina, África, Asia del Sur, etc., no hay muchas investigaciones, y la mayoría se centran tanto en América del Norte, Europa y China. Entonces, de ahí la importancia de hacer este tipo de investigación, especialmente considerando el rol del microbioma humano en la salud humana, tanto, por ejemplo, en la generación de compuestos de interés para el humano, como vitaminas, por ejemplo, modulación del sistema inmune, o también en la capacidad que tiene el microbioma intestinal para inhibir la colonización de microorganismos patogénicos. Entonces esta es una colaboración principalmente entre la industria, el sector privado y también el sector académico, obviamente. Entonces, esto hicimos, fueron 60 muestras del área metropolitana de Asunción, donde comparamos básicamente 30 personas con peso normal y 30 personas con sobrepeso, de acuerdo a su índice de masa corporal. Y analizamos los microorganismos en términos del gen 16S-rRNA, que, como comenté hace rato, es como un código de barras. Pero más allá de solamente mirar quiénes estaban ahí, tomamos muchos metadatos de los 60 participantes con respecto a sus hábitos, a sus dietas, datos también clínicos, para tratar de encontrar correlación entre el perfil del microbioma que tenían y algunos de estos datos. Entonces, esto hicimos en colaboración con la clínica Masquelier y la empresa GenBio, donde hicimos este análisis, y este trabajo ahora ya justamente fue aceptado para publicación en la revista
indexada Gut Microbes Report. Y bueno, esta figura lo que muestra acá es básicamente la distribución de datos con respecto a la respuesta que dieron los participantes en cuanto a historial clínico, dietas, entre otros. Por ejemplo, si comían carne, si comían vegetales, si son veganos, si es que, por ejemplo, consumen alcohol, si fuman, si tienen algún tipo de problema clínico o algo clínico que quisieran declarar, como por ejemplo enfermedades o problemas crónicos intestinales, constipación, etcétera. Entonces, todos estos datos luego utilizamos para analizar el microbioma. Esto en términos de diversidad alfa, estos son la distribución de datos, una distribución bastante normal y típica también con respecto a otros datos en el exterior. Ahora, al comparar, por ejemplo, entre sexo y también en términos de índice de masa corporal, encontramos que los hombres tenían que las mujeres tenían mayor diversidad que los varones y que las personas con peso normal también tenían mayor diversidad que las personas con obesidad o con sobrepeso. Esto también es algo que se observó en otros cohortes internacionales donde a mayor diversidad del microbioma intestinal se ve que las personas son generalmente más saludables. En términos del perfil de microbioma, lo más llamativo fue que en Paraguay encontramos gran abundancia de Firmicutes a nivel de filo y también de Actinobacteriota. Al mirar datos de otros países en la región, el nuestro es muy diferente al de estos otros países, principalmente por esta alta abundancia de Actinobacteriota, donde acá en nuestras muestras llegaron hasta alrededor de 11% en promedio como mediana. En otros países suelen estar menos de 1%, entonces eso fue algo bastante llamativo. En términos de los géneros más abundantes tuvimos Blautia, Faecalibacterium, Bacteroides, Collinsella, Bifidobacterium, entre otros. Si bien la mayoría de estos son normales, digamos comensales, algo que nos llamó la atención acá fue, por ejemplo, la alta abundancia del género Collinsella, que está correlacionado a una alimentación rica en grasas, en carbohidratos y muy pobre en fibras. Entonces, no es algo muy bueno realmente. Y también en muchos otros estudios fue correlacionado a muchas enfermedades crónicas, incluso con enfermedades, lo que sería asintomáticos cardiovasculares, lo cual es bastante preocupante. Ahora, al analizar los datos en términos de, por ejemplo, cuál es la correlación de estos microorganismos con la respuesta de las personas, encontramos, por ejemplo, que las personas veganas que consumen vitaminas o suplementos vitamínicos tenían mayor abundancia de bacteroidota, por ejemplo. Personas que tenían enfermedades o algún síntoma gastrointestinal tenían mayor abundancia de Euriarchaeota. Euriarchaeota son las arqueas que producen, por ejemplo, metano, o sea, son las arqueas en general. O las personas que tenían, por ejemplo, sobrepeso, también tenían mayor abundancia del grupo Actinobacteriota. Este resultado acá sí no encontramos en la literatura otro ejemplo, así que eso es algo que realmente es llamativo con nuestros datos. Entonces, digamos que estamos expandiendo el universo del conocimiento de este grupo de microorganismos y su correlación con la salud humana. En términos de género, o sea, al mirar más finamente quiénes son los microorganismos, también tenemos una lista que no voy a entrar en detalle para no usar mucho tiempo, pero algunos interesantes, por ejemplo, los hombres, por ejemplo, tenían mucho menor abundancia de esta bacteria Faecalibacterium, por ejemplo, o algo interesante también que el Bifidobacterium estaba en mayor proporción en personas obesas, y eso también es muy interesante porque en lo que sería microbioma humano, el Bifidobacterium es bastante importante en el microbioma intestinal de infantes y de bebés, porque les ayuda a crecer más rápido, le ayuda en términos generales a su salud. Entonces, ahí, por lo visto, es bastante importante, pero en adultos, en este caso, vemos que no es algo muy bueno porque está correlacionado con obesidad. Esta observación también es nueva. En la literatura no encontramos algo similar, así que es algo que también con este trabajo estamos expandiendo lo que se conoce de esta bacteria con respecto a lo que sería salud humana.
Todo estos análisis se hicieron mediante estrictas, digamos, técnicas de bioinformática y de bioestadística para poder determinar si es que existían o no diferencias significativas. Otro tipo de análisis que hicimos fue una inferencia, una predicción de qué hacen los microorganismos respecto, o sea, con relación a a quiénes son, ¿sí? Y esto se hace mediante una técnica bioinformática o un pipeline que se conoce como PyCrust, donde podemos predecir qué hacen. Entonces acá simplemente mostramos en esta figura cuáles eran las rutas metabólicas más abundantes. La más abundante en este caso encontramos que era, por ejemplo, ruta metabólica del fosfato pentasa, fermentación de piruvato a isobutanol, entre otras. Al buscar diferencias significativas entre las respuestas de los participantes y estas rutas metabólicas, también encontramos algunas. Por ejemplo, encontramos mayor abundancia de biosíntesis de peptidoglicanos en personas que eran obesas, o por ejemplo, personas que consumían comidas ultraprocesadas o comidas chatarra, tenían menor abundancia de una ruta metabólica relacionada a la degradación de mioinositol o otras formas del inositol. Y nuevamente para recordar, este PyCrust, estas rutas metabólicas que estoy mencionando son rutas metabólicas microbianas, no del humano en sí. En cuanto a sexo, también encontramos algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, los hombres tenían menor abundancia de ruta metabólica de la reducción de nitrato o de biosíntesis de esta molécula que está acá, CMP. Muy bien, disculpe la interrupción, tuvimos problemas de internet como suele ocurrir en esta parte del mundo. Como estaba mencionando, encontramos diferencias en términos de los microorganismos que encontramos en el microbioma de los paraguayos, y algunos puntos que nos llamó mucho la atención fue la alta abundancia del filo Actinobacteriota y del género Bifidobacterium en personas con obesidad. Y esa observación es algo que no se había dado previamente en la literatura, así que con este trabajo estamos realmente expandiendo el conocimiento de este grupo de microorganismos y su correlación con la salud de las personas. También analizamos en términos de lo que hacen los microorganismos mediante una técnica que se conoce como PyCrust, que nos permite predecir lo que hacen los microorganismos, es decir, sus funciones metabólicas, y también encontramos algunas diferencias. Pero para terminar voy a hablar ya con la parte de agricultura, que es un trabajo que hacemos entre el laboratorio acá de biotecnología microbiana y la empresa Microbios, con quienes tenemos un convenio entre Facen y esa empresa. Y se involucra principalmente en el microbioma del suelo, de cómo hacer que los microorganismos del suelo puedan ser utilizados para que las plantas puedan crecer mejor. Las plantas naturalmente generan un microbioma en la raíz o en la rizósfera, y este microbioma depende mucho de la diversidad del microbioma del suelo. Mientras más diverso microbioma del suelo, entonces la planta tiene acceso a estos microorganismos. En la industria se hace uso de estos microorganismos y tienen distintos nombres como bioactivadores, bioestimulantes, biológicos, bioinoculantes, etc. Y hay dos métodos para producir esto, que puede ser, por ejemplo, aislar microorganismos del suelo y luego hacerlas crecer para luego volverlas a poner. De lo contrario, puede ser un método que no es reductivo, sino que se basa en comunidades complejas, donde no se enfocan en poner una sola especie o un consorcio pequeño, sino comunidades complejas, como si fuese un trasplante de microbioma. Se acordarán, al principio mencioné que entre las metodologías para cambiar microbiomas pueden ser mediante el uso de microbiomas complejos. Por ejemplo, si tomamos yogur, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sería lo mismo si utilizamos un microbioma complejo para poner en el suelo. De todas maneras, el uso de microorganismos o lo que sería bioestimulantes, según la ley americana, por ejemplo, estadounidense, es el uso de microorganismos que estimula procesos naturales, entre ellas, por ejemplo, lo que sería el consumo o el uptake de nutrientes por parte de la planta, o hacer que los nutrientes sean más eficientes. Entonces, eso es lo que queremos lograr nosotros desde el punto de vista biotecnológico. Esto es lo que mencioné recién, que pueden ser tecnologías basadas en
en reductivos, donde aislamos, o microbiomas, donde tenemos comunidades complejas. Ahora, el uso de comunidades complejas no es algo nuevo. Si miramos la historia de la agricultura de hace miles de años, desde que se usa, por ejemplo, estiércol como método de fertilización orgánica, el estiércol es un microbioma complejo, por tanto es una metodología, digamos, basada en microbiomas. Sin embargo, es un proceso que no se tiene control, puede haber variación en términos del inóculo y puede haber potencialmente también patógenos. El uso de compost también es un método basado en microbioma, donde es un proceso semi-controlado, donde nosotros controlamos lo que vamos poniendo dentro de la caja de compost, por ejemplo, pero puede ser que hayan variaciones en términos de cuáles son los microorganismos que están ahí. Y algo interesante también es la alta temperatura que suelen llegar dentro de estos sistemas de cajas de compost. Finalmente tenemos los procesos ya industriales, donde un bioproceso, donde se controlan los parámetros físico-químicos, lo que nos permite reproducir el sistema, nos permite escalar la tecnología y nos permite tener un producto homogéneo. Entonces, esta tecnología que se desarrolló en el sector privado tiene que ver una primera fase que tiene la parte de generación del inóculo, que es un consorcio de microorganismos. Hay una segunda fase que es una fermentación en estado sólido y una tercera fase que es ya la preparación del producto en sí, que está, digamos, compatible con lo que el productor necesita, por ejemplo, en forma de gránulos. Entonces lo que vemos acá son distintas condiciones de fermentación de un sustrato sólido, que es biomasa vegetal inoculado con este inóculo que mencioné al principio en la primera fase. Y dependiendo de cómo se hace la fermentación sólida, podemos tener condición A o condición B, por ejemplo. Disculpen, y tenemos distintos perfiles de microbioma. Y esto lo que nos muestra es básicamente que nosotros tenemos el poder o la capacidad de manipular el microbioma de este sustrato, de esta biomasa. También tenemos acá muestra de microbioma de rizósferas, de plantas que crecían de forma muy saludable, y queríamos justamente comparar con estas muestras. Y como un control externo, digamos, también pusimos muestra de compost de lombriz para saber cómo se parece a este tipo de tecnologías, ya que el humus de lombriz está coloquialmente conocido como un tipo de fertilizante orgánico muy bueno. Ahora, lo interesante acá es, si bien le mostré recién que pudimos manipular el microbioma del sustrato sólido, es básicamente, más allá del hecho de poder manipular, es en qué se transforma. Entonces acá en verde es el sustrato sólido, la biomasa, y acá tenemos básicamente la formación de estos clústeres o grupos. En rojo tenemos la condición A, en azul tenemos la condición B, que es la condición que actualmente usamos industrialmente y que se comercializa actualmente. Y acá en amarillo tenemos lo que sería el de lombriz. Lo interesante acá es que la condición B, que es la condición que se usa industrialmente, forma un clúster con muestras de la rizósfera, lo que está indicando que efectivamente nosotros podemos transformar el microbioma del sustrato o de la biomasa en un microbioma similar a de la rizósfera de estas plantas. Entonces, estos son microbiomas sintéticos, como mencioné al inicio de la charla, que iba a volver a mencionar esto. Estos son microbiomas sintéticos porque hacemos en el laboratorio, se hacen en una fábrica, naturalizado, porque se parecen a un microbioma natural. Y esto es lo que nosotros explotamos o utilizamos para ayudar a la planta a crecer mejor. Otros datos interesantes que tenemos que nos llaman mucho la atención es que estos son muestras de suelo acá arriba a la izquierda, nuevamente esto es diversidad beta, y vemos que suelos donde se utilizó este producto de hace varios años, que acá dice treated, se parecen al suelo de un bosque primario, de un bosque virgen. Y esto sería un suelo donde no se usó este producto, donde se hace agricultura tradicional, donde se hace fertilización tradicional. Esta tecnología de este microbioma lo que hace principalmente, gracias a su diversidad microbiana, es aumentar la eficiencia del fertilizante químico, del típico fertilizante que contiene nitrógeno, fósforo, potasio, que se conoce normalmente como NPK.
Entonces, en el suelo untreated o sin tratar, se hace agricultura normal con la típica fertilización de acuerdo a la planta. Y acá arriba en el treated sería básicamente una bioactivación del fertilizante químico con esta biotecnología. Específicamente se mezcla 70% de fertilizante químico más 30% de este microbioma, o sea, menos cantidad de químico con la porción de la parte biológica. Entonces, este cambio del microbioma del suelo, que se parezca más del bosque, realmente apunta en la dirección de agricultura regenerativa, porque potencialmente podemos estar regenerando la microbiología del suelo. Y como mencioné hace rato, la planta necesita una microbiología diversa, porque de eso depende su buen crecimiento y desarrollo. Este trabajo que hicimos también ya con soja, se hizo en colaboración con el IPTA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola. Se hizo con soja y lo que se ve acá es básicamente kilogramos por hectárea de soja. Acá a la izquierda se ve básicamente el promedio del control absoluto, donde no se utilizó ningún tipo de fertilizante. Acá en el medio con un régimen de 200 kilogramos por hectárea de fertilizante. Acá en rojo sería 200 kilogramos puros de NPK. Acá en azul sería 140 kilogramos de NPK más 60 kilogramos de la biotecnología que acá le llamamos humus, donde se ve que hay una diferencia significativa. Y acá a la derecha tenemos con un régimen de 240 kilogramos por hectárea. Entonces en rojo acá en la parte derecha sería 240 kilogramos por hectárea de NPK, y acá más en el extremo derecho sería ya 168 kilogramos de NPK más 72 kilogramos de esta biotecnología microbiana. Acá lo interesante son dos cosas. Con 140 kilogramos de NPK más esta biotecnología producimos lo mismo que 240 kilogramos de NPK. Una diferencia significativa, por tanto, en el uso del fertilizante químico. Y cuando 168 kilogramos son bioactivados con esta biotecnología, tenemos incluso mayor cantidad. Y además de eso vemos también que la variación es menor, lo que también nos da mayor, digamos, certeza en la productividad. Ahora, todo esto no es solamente en términos del ahorro del NPK, sino que es una ganancia absoluta también para el productor, porque está realmente generando mayor cantidad por cada input que está dando a su chacra. Estos datos que están acá son datos multianuales, este ya sería de la empresa en sí. Y lo que se ve acá es comparando 100% NPK versus 70% NPK más 30% del bioactivador. Estos son datos de varios años, de 2015, con distintos tipos de cultivos, soja, maíz, trigo, es decir, filogenéticamente bastante distintos también, o sea, leguminosas y pastos, como el trigo y el maíz, que son bastante distintos también en sus requisitos. Y vemos que en estas condiciones también se ve un promedio de incremento de 12% mayor con la bioactivación del NPK con este microbioma. Y estos son datos que acá puse 800.000 hectáreas, pero a la fecha van más allá del 1 millón de hectáreas. O sea, son datos que de ciencia, de investigación fundamental, aplicado a la parte de agricultura. Entonces va más allá de que funcione a pequeña escala en un laboratorio, sino que funciona a gran escala en el campo. Esta es una foto, por ejemplo, de lo que sería la parte bioactivada y la parte normal con NPK. Esta es una foto de la planta donde se genera esta biotecnología. Hicimos también un cálculo de cuánto Paraguay hubiera ahorrado si es que 30% de todos los fertilizantes nitrogenados hubieran bioactivados. Y en base a eso y los datos de la literatura de cuánto CO2 equivalente produce cada kilogramos de fertilizantes, calculamos que Paraguay hubiera ahorrado 2.4 megatoneladas de CO2 equivalente por año, lo cual es significativo y podría ayudar a Paraguay a realmente responder a sus obligaciones internacionales con respecto al Acuerdo París, por ejemplo. Entonces, esto es biotecnología aplicada que muestra datos reales, escalables realmente, porque como les comenté recién, en más de 1 millón de hectáreas, y que realmente
podría servir como política pública del Paraguay para llegar a nuestros acuerdos internacionales. Recientemente este trabajo recibió un premio, la bioinnovación por Fontagro, el BID y el ICA, y ellos mencionaban especialmente la parte de escalado, la parte de que es una tecnología que está comprobada y sustentada científicamente y en términos productivos a gran escala. Esto es un premio que por primera vez se gana también por una organización paraguaya, entonces es algo que quería también compartir con ustedes. Entonces, para finalizar esta parte, pudimos replicar un microbioma natural de forma sintética, datos productivos a gran escala, eh, eh, que esto es reproducible y que también con este tipo de tecnologías podemos bajar la huella de carbono de la agricultura, entonces haciendo una agricultura más sostenible. Nuevamente, y para finalizar ya toda la charla en sí, nuevamente recalcar la importancia del microbioma, de las comunidades microbianas, de la diversidad microbiana y de cómo desde el punto de vista biotecnológico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista agronómico, podemos aprovechar esto para no solamente responder preguntas fundamentales, sino también para responder preguntas o problemas tangibles, problemas actuales de la sociedad. Bueno, y con eso agradecerle al CONACYT, Prociencia, a la Universidad Nacional de Asunción, a Queen's University también por haberme recibido allá, y a todos ustedes que me prestaban atención. Y bueno, si tienen preguntas pueden enviarme acá por el chat y muchas gracias nuevamente.